estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, este miércoles, un expreso financiero con Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management de Argent Funds. 1. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condicionó el apoyo de su país a la Argentina a la continuidad de Javier Milei. Durante un almuerzo que mantuvieron ayer los jefes de Estado en la Casa Blanca y del que participaron también los principales funcionarios de ambas administraciones, el presidente republicano aseguró que si pierde Milei no seremos generosos con Argentina. Más adelante afirmó: si gana nos quedamos, si no gana nos vamos. Los dichos de Trump generaron una inmediata reacción en el mercado. Bonos y acciones se hundieron ayer en Wall Street y crecen las dudas respecto de cómo transcurrirán estas últimas 8 ruedas hasta las elecciones del 26 de octubre. Tras los dichos de Trump y la reacción inicial del mercado, desde el gobierno buscaron aclarar que el presidente norteamericano se refería en realidad a la elección de 2027, aunque en un posterior anuncio en redes sociales Trump dejó en claro que se refería a las elecciones intermedias, aunque no aclaró si un mal resultado para el oficialismo gatillaría de inmediato esa decisión de revertir la ayuda financiera. Sí fue claro, sin embargo, en que Milei tiene todo su respaldo e instó al pueblo argentino a acompañarlo en las urnas. En posteriores declaraciones con la prensa en Washington DC, Luis Caputo dijo que quedó claro que Estados Unidos apoya las políticas que está siguiendo el gobierno, dijo que el sistema de bandas cambiarias se mantendrá exactamente igual y que los anuncios que esperaba el mercado se van a hacer pronto, en los próximos días. Más temprano, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había anticipado un acuerdo comercial inédito con Estados Unidos. 2. La inflación se aceleró por encima del 2% en septiembre. El INDEC reveló ayer que el índice de precios al consumidor del noveno mes del año trepó a 2,1%, situándose en línea con el consenso de los analistas que participaron del último relevamiento de expectativas del mercado. De esta manera, la inflación arrojó una variación interanual de 31,8% y una acumulada en el año del 22%. Con el registro de septiembre, el indicador volvió a posicionarse por encima del 2%, barrera que no superaba desde abril. A nivel de categorías, los precios regulados lideraron el incremento al trepar 2,6%, seguidos por estacionales con una suba de 2,2%. La inflación núcleo, en cambio, se dio en el margen a 1,9%. Al publicar el informe de septiembre, el INDEC confirmó también que modificará la metodología con la que mide la inflación desde 2026. Según informó el Instituto Nacional Estadístico, la implementación de la nueva metodología de cálculo, con base en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares 2017-2018, se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026. De esta manera, se buscarán reflejar mejor los hábitos de consumo de los hogares argentinos registrados por la última encuesta nacional de gastos de los hogares, ya que la medición actual aún se realiza con datos de la encuesta de hogares de 2004, lo que hace que bienes en desuso en el país sigan siendo componentes clave en el IPC. 3. El Fondo Monetario Internacional recortó sus proyecciones de crecimiento y ajustó al alza sus pronósticos de inflación para Argentina. En su informe de octubre de perspectivas para la economía mundial, el organismo internacional proyectó que la economía argentina crecerá 4,5% en 2025, un punto porcentual por debajo de la estimación previa, y 4% en 2026, una corrección a la baja de 0,5 puntos porcentuales. Para la inflación, en tanto, pronosticó que cierre el año en 28%, por encima del 20% que esperaba en abril y del 24,5% que proyectó el equipo económico un mes atrás en el proyecto de ley de presupuesto que presentó al Congreso. Para 2026, el fondo se mantuvo en línea con la perspectiva oficial al estimar un 10%. Por otra parte, este nuevo World Economic Outlook anticipa que el déficit de cuenta corriente será de 1,2% este año y que cederá a 0,4% el año próximo. Para el desempleo, en tanto, anticipa que será de 7,5% en 2025 y de 6,6% en 2026. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3,7% en pesos y 6% medido al tipo de cambio implícito. Fue una jornada decididamente negativa para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 8% encabezadas por el Superbill. Los bonos de ley extranjera cerraron con rojos de hasta 6%, empujando al alza al riesgo país. El dólar blue, por su parte, va a abrir cerca de 1.420 pesos, el MEP en 1.455 y el contado con liqui en 1.475, dejando la brecha cambiaria por encima del 6%. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.385 pesos en las pantallas del Banco Nación y el mayorista en 1.374. Expreso financiero. Y ahora sí, pasamos al expreso financiero con Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management de Argent Funds. Bueno, Alejandro, las últimas declaraciones de Donald Trump sembraron una buena dosis de incertidumbre, ya que pareció atar la ayuda de Estados Unidos a la Argentina al resultado de las elecciones, aunque no queda del todo claro si se
se refería a estas de octubre o a las presidenciales de 2027. ¿Ves que la apuesta de Trump va más allá de lo que ocurra el próximo 26 de octubre? Hola Tomás, ¿cómo estás? A ver, mira, hasta antes de hoy te hubiera dicho que sí, que por cuestiones de geopolíticas el acuerdo iba a llegar o extenderse más allá de estas elecciones, alcanzando el 2027. Después podemos profundizar un poco en los motivos que me llevaban a pensar eso, pero como bien decís, cambiaron un poco las circunstancias, las declaraciones de Trump parecerían al menos indicar otra cosa. Textualmente dijo algo así como que si el presidente no gana estas elecciones, no van a ser generosos a futuro con la Argentina, así que efectivamente siembra un manto de dudas, deja algunas cuestiones interpretativas porque también dijo después de estos 4 años de gobierno, Exacto, sí. claramente van por el segundo año de gobierno, así que deberemos ver cómo se dan los hechos en lo sucesivo, teniendo en cuenta obviamente que gran parte de la negociación y las cuestiones más de índole técnica recaen en la figura de Bessent y que todavía no tenemos detalles de la letra chica. Retomando un poco lo que te decía, y mi idea inicial era que por una cuestión, más pensando la cosa desde el lado de los Estados Unidos, no desde el lado nuestro, que siempre a lo mejor nos creemos el centro del universo, pero pensando desde la cuestión del lado de los Estados Unidos, a mí me parecía una cuestión en términos estratégicos, geopolíticos importante para los Estados Unidos, visto y considerando que no tiene muchos aliados dentro de la región, que seríamos en definitiva el último o el único aliado, y que un fracaso de las políticas de gobierno, un fracaso de este gobierno puede implicar un alejamiento de los Estados Unidos y un acercamiento hacia China, y con los conflictos que hoy está teniendo Estados Unidos con China y eventualmente los que podría llegar a dar. Pero bueno, esta última parte queda un poco en suspenso, ¿no? La aparición del Tesoro americano en el mercado de cambios la semana pasada, el jueves de la semana pasada, había ayudado a despejar la incertidumbre cambiaria, al menos en estos primeros días. Pero te quería preguntar un poquito menos de coyuntura, sino más mirando hacia adelante, que en el mercado pareciera persistir la expectativa de que el gobierno va a tener que recalibrar el esquema de bandas post-elecciones, a pesar de que el equipo económico viene reiterando que no habrá cambios. Quería consultarte por qué crees que se está dando este desacople de expectativas. A ver, efectivamente, como decís, hay cierto desacople. Yo creo que es producto de la expectativa que tiene el mercado a que se den o que se levanten ciertas restricciones cambiarias hacia adelante, o sea, sintetizando que haya un mayor grado de libertad cambiaria, y siempre la mayor libertad cambiaria la asocia con mayor demanda de dólares y que esto termine empujando el dólar, el FX hacia la banda superior. Ahora, para mí hay que relativizar un poco la cuestión y tener en cuenta 3 puntos fundamentales. Uno, justamente esta ayuda de Estados Unidos, que puede ser un puente hasta que llegue el flujo positivo de dólares de la mano de la liquidación de la cosecha gruesa. Punto 2, que también esta ayuda quita presión a la necesidad de comprar hasta enero los dólares necesarios para hacer frente al pago de deuda de enero. Y punto 3, también que está la cuestión de que uno puede cuantificar hasta cierta medida cuál es la demanda reprimida de esos dólares. Lo que sí es difícil de cuantificar es el flujo positivo de dólares que puede generar esta liberalización del tipo de cambio, obviamente vía cuenta de capital, vía inversiones, ¿no? Entonces, uno podría llegar a estar pensando en que todas estas 3 cuestiones pueden desembocar en una no sobrereacción del tipo de cambio al generar una mayor libertad cambiaria. O sea, no tendrías una sobrereacción explicada por estos 3 puntos. Y a lo mejor el tipo de cambio se logra mantener dentro de esta zona de bandas, aunque las bandas así como las conocemos hoy dejen de existir. O sea, las bandas no existen, pero sí, visto para atrás, se mantendría el tipo de cambio en una zona razonable dentro de las mismas. Ahora, otro de los desacoples que veo o que se infieren gira en torno a la acumulación de reservas. El gobierno parecería mostrarse cómodo con los niveles actuales, pero hasta el propio Fondo Monetario Internacional señaló hace unos días atrás que la mayor prioridad para Argentina sigue siendo reconstruir sus reservas. Sí, acá me parece que hay todavía un mayor nivel de consenso de mercado y de economistas que piensan que efectivamente Argentina tiene que empezar a acumular reservas. Me parece que acá no hay mucha discusión al respecto. La pregunta a lo mejor está en cómo lograr ese proceso
proceso de acumulación de reservas, si fijando algún tipo de regla de manera discrecional. Si fijamos una regla, a lo mejor la regla puede ser comprar de manera diaria X cantidad de dólares, independientemente de la época del año, del contexto en términos de flujo de dólares, del precio que tenga el dólar. Otra regla podría fijarse en función de tener en cuenta la estacionalidad de ingreso de dólares, entonces decir, bueno, en tal o cual trimestre tengo que acumular determinado nivel de dólares, comprando determinados niveles diarios, tal mes, otro nivel tal otro mes, y a lo mejor empezar a vender a partir de determinado nivel del año. Esto le quitaría, la verdad, volatilidad al tipo de cambio, o sea, porque tendrías a lo mejor al Banco Central comprando cuando el flujo de dólares es positivo, dándole determinado sostén al tipo de cambio, y vendiendo parte de lo que acumulaste en ese periodo a otro nivel, ahí dándole sostén para que el tipo de cambio no se vaya para arriba y lograr cierta estabilidad cambiaria durante el año en un proceso de acumulación de reservas, teniendo un objetivo anual. Y también a lo mejor una última alternativa puede ser darle mayor nivel de discrecionalidad, tener objetivos trimestrales, por ejemplo, y después que haya cierta discrecionalidad en función de los flujos, en función de los precios en la diaria y en el medio de ese trimestre. Pero sí, donde me parece que hay consenso es que efectivamente Argentina tiene que encaminarse un proceso de acumulación de reservas para tener niveles de reservas PBI más en línea con lo que vemos de nuestros principales socios comerciales, o al menos de lo que son los mercados emergentes de Latinoamérica. Y en este escenario ves la baja acumulación, bueno, no en realidad la baja acumulación, sino el bajo stock de reservas que tiene hoy Argentina como uno de los principales factores que explican los niveles de 900 puntos del riesgo país que estamos viendo, o lo asignás ese indicador más al ruido político electoral que bueno, propio de esta etapa preelectoral, ¿no? Mira, pesan las dos cuestiones sin lugar a duda. O sea, para mí, o sea, lo que explica, extendiéndome un poco la respuesta, o sea, lo que explica básicamente desde mi punto de vista el riesgo país son cuestiones económicas, cuestiones políticas y cuestiones de orden institucional que a lo mejor tienen que ver más con el mediano o largo plazo. Dentro de lo económico, claramente está a la cabeza lo que vos mencionabas, la falta de acumulación de reservas, al menos en el corto plazo. Y digo corto plazo porque uno puede decir, bueno, las reservas están hoy y pueden malgastarse, dilapidarse y no estar mañana. O sea, en el mediano, largo plazo te desaparecen. Hablando mal y pronto, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la dinámica en términos de utilización esa reserva. O sea, pueden servir hoy, fantástico, pero pueden no estar. Entonces, no necesariamente eso te lleva a una compresión significativa en el riesgo país. Después, lo que decía el tema político, o sea, buscar ciertos consensos que le den, por ejemplo, continuidad al equilibrio fiscal, o al menos que no se vean señales de desestabilización de ese equilibrio fiscal, que es para mí piedra angular o piedra fundamental de esta política de gobierno. Y después un punto 3, que ahí me parece que es la tarea difícil y que podría llevar a una compresión significativa en el riesgo país, es el tema institucional, que yo siempre que hablo lo sintetizo de manera escueta diciendo que para mí esa estabilidad institucional es lograr que Argentina cambie de gobiernos con diferente signo político y mantenga determinadas cuestiones básicas como política de Estado. Por ejemplo, equilibrio fiscal puede ser uno, por ejemplo, que no se financie el gasto público con emisión monetaria, y una cuestión fundamental también, el respeto o honrar los pagos de deuda, ¿no? Y esto último, siempre lo digo, es fundamental para lograr esa descompresión del riesgo país. Y cuestiones que uno no ve en otros países, o sea, uno ve elecciones en México, en Uruguay, Brasil, Chile, y nadie a lo mejor utiliza como eslogan de campaña no reconocer la deuda o poder reestructurar la deuda o no honrar la deuda. Entonces, bueno, eso de mediano a largo pesa mucho en el riesgo país, al margen de a lo mejor uno no tenga de corto las reservas suficientes y a lo mejor uno no tenga de corto un equilibrio fiscal consolidado, como pasa en muchos países que a lo mejor no necesariamente tienen equilibrio fiscal, pero nadie pone en tela de juicio el hecho de que venga el signo político de gobierno que venga, se va a honrar con el pago de la deuda. ¿Qué tan lejos ves la posibilidad de que se avance justamente con acuerdos de políticas sobre este último punto? Me acuerdo el jueves pasado en una
charla que organizó el grupo IEB, Ricardo Arriazu hablaba justamente del prontuario que tiene Argentina y de la sostenibilidad de la deuda, teniendo en cuenta que decía él que no son valores elevados de deuda los que tiene Argentina, pero que Argentina tuvo 9 defaults, de los cuales uno contó con los aplausos del Congreso Nacional. Digo, él marcaba que todo eso pesa mucho justamente en la sostenibilidad y en esta búsqueda de recuperar acceso a los mercados también. Sí, tal cual, o sea, comparto plenamente, creo que hace referencia directa a lo que te mencionaba en el último punto anterior, ¿no? Es decir, bueno, uno puede tener un bajo nivel de reservas, puede tener algún desequilibrio fiscal, pero países en los cuales no se pone entera de juicio el respeto en términos de pago de la deuda, honrar la deuda, tienen niveles de riesgo país mucho más bajos. En cambio, en Argentina, teniendo equilibrio fiscal, fíjate que el riesgo país que tenés, e incluso periodos o momentos en los cuales también teníamos otros niveles de reserva, también el riesgo país ese era elevado, porque pesa justamente este tipo de cuestiones, que alguien en algún punto esté pensando en reestructurar la deuda, en desconocer la deuda, y eso me parece que es una cuestión fundamental de orden institucional a cambiar y modificar, y que esperemos que en algún momento se logre, ¿no? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @TomiCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos mañana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.